Bueno, estamos aquí con Sara Pinedo y su trabajo como dramaturgue, y pues estamos felices de que también nos cuentes un poco como de eso, o sea, de quién eres, cómo te has desarrollado como dramaturgue y pues también tu trabajo. O sea, Sí, muchas si gracias. plantearlo como línea de tiempo estaría increíble como cómo empezaste o cómo estás ahora, cómo ves el futuro también de ese desarrollo. Pues muchas gracias por este espacio, porque neta que, como te decía antes de comenzar a grabar, no muchas ocasiones comparto como esta área de mi labor como creadora escénica, la dramaturgia. Eh, bueno, realmente ya son varios años los que tengo explorando la dramaturgia, desde el 2008-2009. Y comenzamos en creaciones colectivas, ¿no? Creo que eh, entendíamos la dramaturgia como desde lo que no queríamos hacer, desde los textos que no queríamos montar, desde los textos que no nos representaban, y también, evidentemente, desde una falta de conocimiento del resto de dramaturgia, ¿no? Digamos que te estoy hablando del momento en el que yo era estudiante de comunicación. Yo no estudié teatro. Estudié comunicación en La Salle. Entré a comunicación realmente porque yo quería escribir. Empecé a hacer teatro porque quería hacer dramaturgia, y para hacer dramaturgia tenía que hacer teatro, ¿no? Tenía que subirme a un escenario, aunque lo que menos me gustara era actuar. Y ahí, bueno, comenzamos a repasar algunos textos que luego, con el tiempo, con la distancia, te das cuenta que eran como esta especie de círculos viciosos en los que siempre son los mismos autores, las mismas obras, y remarco autores con el masculino que implica, ¿no? Entonces, pues en ese momento, no sé, recuerdo un montón que había textos de Norzagaray, y todo el tiempo tenemos que hacer algo de Norzagaray, de Barba, no sé, como que había lugares en los que ya no nos sentíamos representadas. Y digamos que fue una especie de renuncia y de resistencia también, el decir, bueno, vamos a explorar algunos textos que de verdad impliquen lo que nosotras queremos decir en este momento. Y, y por ahí comenzamos a indagar un poco en herramientas del biodrama, en herramientas de la creación colectiva, y surgió nuestra primera pieza, que si bien surge de esta creación colectiva, yo hago la dramaturgia y regresamos a la dirección colectiva, ¿no? Era como un poco nuestra forma de trabajar, y que conservaríamos al menos los, no sé, primeros 3 años del colectivo Alebrigen, ¿no? Mm. Que surge en este 2009. Y la primera obra se llamó Prohibido, y también con Prohibido nos damos cuenta de la importancia de otras narrativas, no solamente de la palabra, no solamente de la experiencia propia, sino también de qué narrativas pueden ir aportando los espacios, qué narrativas pueden ir aportando las sonoridades, qué narrativas implican la, como la creación in situ también, ¿no? Claro. Y eso es algo que pues, va a ir marcando y se va a ir definiendo, y que según yo se va a ir esclareciendo en el resto de nuestros ejercicios escénicos. Em, con Prohibido, pues exploramos la carencia de no tener un teatro donde presentarnos, de no tener un espacio de ensayos como tal. Entonces, por ahí los estacionamientos, las azoteas, los callejones en algún otro momento se empezaron a volver el espacio que nos acogía. Y de ahí creo que valoramos muchísimo el espacio público también, el espacio físico abierto. Em, y bueno, esto Prohibido también nos permitió comenzar a viajar, nos permitió comenzar a aplicar a festivales, nos permitió empezar a conectar con importantes, con grandes y valiosos amigues en diferentes partes de la República, y empezar a sentir esa familia, ¿no? Empezar a notar que ese teatro, que a lo mejor de pronto no encontraba ese cobijo, no encontraba esa compañía en León, podía encontrarla en Jalapa, podría encontrarla en Jalisco, podría encontrarla en Monterrey. Y eso fue muy fuerte para nosotros, al grado de que nos lleva años después, en el 2012, a
generar un espacio de encuentro en León, Guanajuato, que girara en torno a la dramaturgia, que fue la comuna. En el 2012 nos presentamos este proyecto a la Feria Nacional del Libro para convocar autores y espectáculos de teatro de diferentes partes del país en un pequeño encuentro que se llamó La Comuna, que duró 5 años, si no me equivoco, porque somos un colectivo muy pequeño, no pudimos darnos abasto realmente con tanto trabajo y con tantas búsquedas también individuales, ¿no? Cada uno tenía sus propios intereses, sus propias búsquedas, y por ahí Oscar Rodríguez, que estuvo en un primer momento con nosotros, bueno, se movió a otros intereses. Nacho Ponce se mueve a Ciudad de México, Alex Carrillo empieza a dedicarse más al diseño y a la creación visual, y yo también tengo otros proyectos, el comunitario me absorbe realmente por completo, y ya, realmente no hay articulación para continuar con este espacio que era la comuna, pero que nos permitió tener acá, no sé, ¿no? A Edgar Chías, a Mario Cantú en unos primeros años, a las lagartijas tiradas al sol y sus procesos también, porque algo muy importante era no solamente ver y aplaudir el teatro, sino saber cómo es que estamos haciendo, cómo llegamos ahí. Laura Uribe, Marianela Villa, bueno, una gran cantidad pues de amigues también, ¿no? De alianzas como importantes que se fueron construyendo con estos espacios. Bueno, de ahí te estaba hablando de Prohibido, pero ya no sé dónde voy. Pues ya te fuiste como al 2012, Los Invertebrados, ¿no? También tu parte del Premio Independiente Joven Dramaturgo. Ya, sí, algo importante, bueno, ya recordé un poco a dónde quería ir, y creo que no me gusta pensar en que les dramaturgues estamos divididos como en los que hacen para publicar, les que hacemos para tener procesos propios y les que hacemos para hacer montajes, no sé. Sí pienso que son decisiones y pienso que uno tiene que decidir a qué va a dedicar su tiempo, pero también creo que son hallazgos de pronto del camino y del contexto que cada uno tenemos para crear. En mi caso, la primera y única obra que he escrito para concurso específicamente, para entrar a una convocatoria específicamente, fue Los Invertebrados, en el premio de dramaturgia independiente de Teatro Sin Paredes del 2012. Y algo muy significativo para mí es que cuando la escribí yo tenía claro que esa obra no la iba a montar, que no quería montarla, que no estaba dentro de mi línea de trabajo como directora, ¿sabes? O desde mis intereses como directora, que la realidad de la que yo estaba hablando allá no me interesaba explorarla en la escena. Pero sin embargo, la escribí, la disfruté mucho. Ganó este premio en el 2012 de Teatro Sin Paredes, ha sido montada en Ciudad de México, en Morelia, y no me acuerdo dónde más la pidieron, pero bueno, a nivel nacional solamente. Y digamos que esta creación para montar nuestras propias obras ha sido una constante desde el 2009 con Prohibido, y ha continuado en el 2011 con The Road to El Fin del Mundo, que era una obra que también digamos que escribimos en conjunto y que diseñamos para que se llevara a cabo dentro de un autobús de pasajeros, y el mismo espacio del autobús de pasajeros contaminaba toda la narrativa y nos modificaba los textos en cada presentación. Y no sé, son como ese tipo de búsquedas las que nos interesaban, ¿no? Dramaturgias que todo el tiempo puedan tomarse y reescribirse, borrarse, tacharse, escribir sobre ellas, editarlas, como la ventaja de tener el texto vivo todo el rato, ¿no? Claro. Y yo en ese momento, la verdad es que lo veía como algo totalmente intuitivo, totalmente empírico, porque yo tomé algunos talleres con Jaime Chabot, te decía, con Chías, con Cantú, pequeños espacios. El más largo que tuve fue con Jaime Chabot y fue precisamente donde tallaríamos este texto de Los Invertebrados. Sin embargo, esas herramientas, digo, estaban ahí, claro, pero yo seguía pensando la dramaturgia como algo más orgánico, como algo más contaminado. En ese momento, te digo, era totalmente empírico. El día de hoy, que
que comencé a estudiar esta maestría en teatro performático, bueno, en teatro y artes performáticas, entiendo el lugar que estaba buscando, ¿no? Entiendo esta necesidad de esta dramaturgia que igual se puede llamar postdramática o de esta dramaturgia performática, que necesita otras cosas, que busca un cuerpo vivo, que busca el presente todo el tiempo, que busca procesos en los que esto esté latente, ¿no? El cuerpo, el presente y sobre todo las contaminaciones con otras artes. O sea, la dramaturgia en este trayecto que vamos a estar platicando se empezó a convertir, como te decía, en espacio, por lo tanto en arquitectura, se empezó a convertir en dibujos, más que palabras en dibujos, se terminó convirtiendo en objetos, como en este ejercicio de la pepena, ¿no? Entonces, la misma palabra, cómo podía ir mutando de una palabra dramática a una palabra que viene de la poesía, a la palabra que viene de un ensayo teórico, a la palabra que viene de un recetario, de un instructivo, ¿no? Como eso también puede ser dramaturgia, era algo que me interesaba mucho. Entonces, como que solo lo comento así como para, no sé, creo que ese ha sido como el devenir de mi creación en la dramaturgia, por ahí, ¿no? Claro, Y no, dime, continúa, continúa, no, continúa. No, 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 sí, te decía, bueno, y acá estábamos como hablando de este 2011, 2012 y la diferencia que una puede encontrar en un texto como The Road to El Fin del Mundo, que se ajá, crean estas características y en este espacio situado entre las mesas del Kino Room, con Vilches todavía ahí en las 5 de febrero y todos reunidos con una cerveza platicando de cómo íbamos a hacer esta obra y el autobús de pasajeros de uno de mis tíos que nos permitía ensayar y que nos prestaba el autobús para llevarlo a los diferentes municipios, a los diferentes lugares donde lo lográbamos presentar, ¿no? Con The Road to El Fin del Mundo continuamos esto que nos había dejado prohibido de poder viajar con el teatro, que se empieza a volver una de nuestras pasiones, no sé. Llevar The Road to El Fin del Mundo a España, por ejemplo, fue una de las experiencias más mágicas como colectivo, ¿no? Compartir esta forma de crear allá. Y eso, compararlo con los invertebrados, pues es algo extraño, es como, yo para mí era como, como si no lo hubiera escrito la misma persona, ¿no? Y, claro, y regreso como a ese lugar de qué necesidades y en qué contextos estamos creando. claro. Eh, y de ahí pienso también nos vamos al 2014 y, y aparte continúa con este motivo de la creación en espacios específicos, de la creación motivada por espacios específicos, pero además comenzamos a sumar herramientas de la práctica documental. Mm, No sé si por ahí no sé si es como tal un teatro documental, pero sí nos interesa hablar sobre el barrio arriba a partir de las líneas de mi abuela, de la historia de vida de mi abuela, y comenzamos a entretejer este ejercicio de teatro documental, que igual se lleva a cabo en bodegas, en tenerías, en fábricas en desuso, eh, en las calles del barrio arriba. Y no sé, seguimos viajando con estas propuestas, pero sigue estando latente esa idea de la dramaturgia slash dirección de las claro. puestas, ¿no? O sea, como que pensar que lo que se está escribiendo se está escenificando al mismo momento en que se pone en papel. Eso es algo creo que importante para nosotros. Sí, dentro de todas estas búsquedas, te tuviste que desarrollar, yo me imagino también en otras artes, ¿no? O sea, ¿cómo también estas otras artes de repente o estos conocimientos que, incluso no artes, sino más bien como conocimientos, iban acuerpando también tus desarrollos y el desarrollo de la dramaturgia que llevabas? O sea, pueden ser, o sea, como qué tipo de otros elementos empezabas a vertir como lo documental, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que por ahí te decía, a pesar de que no estudiamos teatro, tuvimos que contaminar, no tuvimos, pero sí encontramos el gusto por contaminarnos de un montón de lecturas, ¿no? No solo, bueno, por un lado, en el 2014 pasan un montón de cosas que nos llevan a seguir indagando sobre lo real en el teatro, sobre la presentación y representación, estas diferencias. También empezamos a hablar
sobre urbanismo, sobre ciertos espacios que son tomados por las prácticas productivas en el Estado, empezamos a hablar sobre desplazamiento, empezamos a hablar sobre gentrificación. Y bueno, cuando digo hablar me refiero realmente a estar leyendo y a estar discutiendo y a estar debatiendo, ¿no? Nuestros procesos, bueno, imagino que en muchos casos es así, pero es como partir de pequeñas tesinas, ¿no? Provocar ciertas hipótesis y por ahí comenzar a desarrollarlos. Y creo que cada proyecto en particular tiene su propio marco teórico, cada proyecto en particular tiene sus propias bibliografías, perdón, tiene sus propias en la parte, por ejemplo, era muy claro cómo tiene su propia hemeroteca de toda esta investigación que estuvimos haciendo. Creo que eso, realmente tenemos un archivo pequeño, no solamente con la prensa que surge, con reconocimientos, estas cosas, sino también con todo lo que se estuvo indagando para cada uno de estos procesos. Y sobre estas contaminaciones de disciplinas y conocimientos, que me encanta que lo digas así, porque realmente son una serie de saberes indisciplinados de pronto. En el 2014 sucede una ruptura para mi trabajo como directora y dramaturga que tiene que ver con el inicio del proyecto de teatro comunitario. En el 2014 recibimos esta invitación de parte de Jaime Chabó, de Jorge Volpi, para sumarnos al proyecto Ruelas del Festival Internacional Cervantino. Y comenzamos este proyecto en Salamanca, Guanajuato, en la comunidad de Puerto de Valle, con el pretexto de hacer un Shakespeare. Entonces elegimos nuevamente de forma intuitiva, que creo que es algo que vale mucho la pena resaltar en este trabajo creativo, elegimos La Tempestad y nos acercamos a esta comunidad y a este grupo que estaba recién conformado por mujeres, la mayoría adultas mayores, y nos damos cuenta de que no íbamos a hablar de la tempestad. O sea, la pregunta era desde dónde íbamos a hablar de la tempestad. Hicimos por ahí una adaptación como a cuento corto del texto de Shakespeare, pero nos topamos con esta carencia, conflicto de que la mayoría, una gran mayoría de las participantes no leía y no escribía. Entonces, eso fue parteaguas, fue decirle adiós al texto así y decir, bueno, vamos a comenzar por otro lugar. Y ahí realmente es cuando se vuelve a encender este motor de la creación performática, de la dramaturgia performática, y empezamos a llevar a escena de otra forma, empezamos a compartir relatos, empezamos a buscar vínculos que además eran muy mágicos, ¿no? Este texto de La Tempestad que te habla de toda esta magia, de estos entes mágicos del río, de las cuevas, estaba todo ahí, estaba allá, o sea, había solamente que decir, véanlo, ¿no? Aquí está todo y darle un orden a eso. Y entonces empezamos a pensar la dramaturgia desde ahí, desde una serie de ordenamientos de las poéticas que ya existen en el cotidiano. Y con esto me refiero tanto a los mismos espacios, como lo hemos venido hablando, como a las historias de vida de cada una de las participantes, a los saberes culinarios, que en Todos Somos Calibán, que es como se terminó llamando nuestra versión de La Tempestad, Todos Somos Calibán, se hacían tan presentes, ¿no? Era un recorrido por un convivio culinario, en diferentes acciones y estaciones que nos iban evocando la esclavitud contemporánea a partir de este personaje emblemático que es Calibán. Y la bruja también, ¿no? Las brujas, porque algo que también tenemos que agradecerle al teatro comunitario es empezar a percibir no a este protagonista de la escena, que por ende tiene un antagonista y que por ende hay un entramado de anécdota que le rodea, sino que todo eso se viene abajo y nos muestra un sujeto colectivo protagonista con una serie de conflictos que a todos nos atañen y a todas nos atañen, y entonces ahí está la potencia, no en una anécdota, que sabemos que no hay anécdota sencilla, pero no en una anécdota única y particular de un sujeto, ¿no? Hablamos de un sujeto colectivo y por ende de una complejidad de entramado de anécdotas. No sé, esos son hallazgos que conservamos en el comunitario, pero que nos llevamos para la vida, que nos llevamos Claro. para el trabajo eh,
posterior del colectivo Alebrije o un colectivo como después decidimos cambiarnos, ¿no? También en esta cuestión de impersonalizarnos, Wow. Wow. según Entonces, nosotros. sí, claro, pero espérame, es que de repente van muchas cosas y me quiero también concentrar en que Claro, claro. es que de repente me empiezas a platicar de esto y me viene como, o sea, una de las preguntas que teníamos acá era como, ¿cómo afectaban los momentos decisivos de la vida personal a la obra? Pero tú me vas diciendo cómo más bien estos afectamientos de cada una de estas obras se inclinaba hacia otras cosas, ¿no? O sea, bueno, era, yo lo veo más como un devenir, no sé cómo lo ves tú, o sea, cómo esos momentos decisivos en tu vida, pues, pregnaron tu obra. Yo creo que va más, o sea, bueno, no sé, tú dime, o sea, como a ir justo eso, o sea, como descubriendo, escarbando. Claro. Pues, ay, qué emocionante. No, bueno, de verdad que sí es porque, o sea, claro, lo que te estoy compartiendo es como desde la perspectiva de ese 2014 y de cómo en la práctica artística y comunitaria nos transforma en la vida, digamos, en la vida diaria. Pero en ese 2014 sucede algo también que con este inicio del proyecto Ruelas, por un lado, y por otro lado es el primer año en el que yo soy beneficiaria del FONCA Jóvenes Creadores, eso me permite dejar de trabajar en la burocracia de la ciudad de León, Guanajuato. Yo trabajaba en la Procuraduría Federal del Consumidor, obviamente no hacía nada escénico. Bueno, de hecho se hacía cosas escénicas en la burocracia, pero trabajaba ahí, ¿no? Duré 5 años trabajando en el área de archivo de Profeco. Y cuando pasan estas coincidencias tan afortunadas, tan privilegiadas en ese momento, me permiten dejar de trabajar ahí y me permiten dedicarme al 100% a mi trabajo escénico. Y, y jamás regresaría a eso, jamás regresaré a eso. Yo me jubilé en ese momento, pero también me jubilé con una obra. Realmente mi retribución de la burocracia fue el monólogo para 2 actrices y un cerdo con gastritis. Esa fue una obra con tendencias suicidas que yo estuve escribiendo durante estos 5 años y que cuando en el 2014 que paramos, eh, también tenemos este em, programa de práctica de vuelo que se llevaba a cabo todavía en diferentes estados, en municipios o estados, no sé. En ese momento lo tiene León en el 2014 y Oscar Rodríguez y yo participamos en el programa Práctica de Vuelo, donde yo empiezo a recuperar todos esos archivos, esas servilletas, esas miles de libretas, esos dibujos que tenía y que me pongo a ordenar, me pongo a vaciar, me pongo a transcribir para que den forma a este monólogo para 2 actrices y un cerdo con gastritis, que después producimos como parte de práctica de vuelo, que después nos vamos de gira con y que después también el Paso de Gato publica en la antología de teatro mexicano, ¿no? Fue algo muy, muy, muy importante, la verdad, para nosotros, no solamente porque esté publicado, sino por el texto que está publicado, que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Cómo la vida personal se vincula de estas formas tan directas con el trabajo escénico. Y para mí cada presentación y cada párrafo del monólogo para 2 actrices y un cerdo con gastritis es recordar esa renuncia, esa decisión, ese momento de decir basta y también pues de provocar o de tratar de contagiar esta crítica al sistema de productividad, al sistema laboral, a la forma de enajenación que vamos, pues que vamos reproduciendo, ¿no? De la que somos parte y que además vamos reproduciendo en nuestros pequeños círculos, incluyendo las artes escénicas, que de pronto la autoexplotación acá también está muy cabrona. Y creo que a partir, eso se vuelve esa experiencia de vida y de renuncia se vuelve algo de lo que decimos tenemos que hablar todo el tiempo. Y de ahí surge esta serie de obras de cerdos, que es el monólogo para 2 actrices, y Pigman. Pigman es la primera obra para público juvenil, infantil,
que escribimos, que dirigimos, que producimos y fue parte del Programa Nacional de Teatro Escolar. Y es una crítica al consumo, es una crítica igual a estos sistemas de enajenación, pero digamos que pasados por un filtro que según nosotras es más digerible y es más comprensible también y es más lúdico y dinámico para niñas, adolescentes, etc. Claro. Y fíjate que siento yo que como no sé, es que esta relación de tu trabajo con como los campos, o sea, como lo socioeconómico, lo político, lo cultural del mismo estado, van como refrescando, no sé, vaya, la palabra no sé cuál sea, o sea, como alimentando también esta idea del cerdo, ¿no? O sea, como de repente también la idea de que tu trabajo vaya yendo o sea, a lo que voy es, más bien es, si todo esto de esta dramaturgia que tú creas, eh, aún a la fecha puedes vivir de ello, o sea, porque también es una pregunta que interesa, ¿no? O sea, como si esta idea de la dramaturgia o de la escritura, o más allá de la escritura, que es más o menos lo que podría llamarse este tipo de dramaturgia performática, eh, que es viable para vivir, ¿no? Esa es una pregunta que de repente me surge y me surge a través de que tú dices que también pudiste como emanciparte de un espacio, ¿no? Sí, pues si tú revisas ahí en la cronología de estos proyectos, procesos que te comparto, o sea, no es que puedas hacer una obra o escribir un par de obras y vivir, o sea, claro que no. O sea, por ejemplo, tú ves ahí un año en el que hay 5 ejercicios, ¿no? Y de esos 5 ejercicios, a lo mejor 2 tienen la fortuna de ser colaboraciones con otros estados, con otros colectivos de otros estados, otras 2 pueden ser creaciones nuestras del colectivo independiente, un colectivo y o de los colectivos de teatro comunitario. Entonces, por ahí es como, pues como un ente con múltiples facetas y múltiples cabezas que continúa trabajando todo el rato, ¿no? Porque definitivamente si no tienes uno de estos beneficios como FONCA, que te da la certeza de vivir un año, está muy, muy cabrón, ¿no? Eh, sí, sobre todo por también el pensar este tipo pues de prácticas, ¿no? Yo no concibo un creador, creadora escénico que realmente tenga un solo rol. O sea, es muy complicado, es muy difícil decir soy actriz y solamente me voy a dedicar a actuar y voy a esperar a que alguien me llame. Eso difícilmente pasa, sobre todo en nuestras ciudades, ¿no? Por eso es que pienso más como en estos entes mutantes que somos los creadores escénicos y cómo vamos respondiendo y también aprovechándonos de esas pues de esas pulsiones que de pronto pueden ser pulsiones, como te decía, con el monólogo, súper jodidas, súper oscuras, y tratar de llevarlas a otros lugares, ¿no? Y creo que tiene que ver también con politizarlas. Es decir, mi problema de estar encerrada en este cubículo trabajando 8 horas en algo que no deseo, en algo que no me convoca de ninguna forma, en algo que cada vez me aleja más de mi constitución como sujeto pensante creativo, no es mi problema nada más. Y vale la pena abordarlo y compartirlo con el resto y ver si nos identificamos o qué pensamos al respecto. Tampoco se trata de que todas salgamos pensando lo mismo del espacio escénico, ¿no? Claro que no, pero que podamos sentir, pensar ese espacio como un lugar de agencia también para tomar estas decisiones y estas acciones en torno a lo que proponemos al centro del escenario, ¿no? Y eso, porque el tema de politizar estos estadios que se pensaban o se enunciaban personales empieza a volver también una constante en nuestro trabajo y que creo que también nos lleva a pensar en el espectador, espectadora como creador, co-creador de la escena, ¿no? Si bien sabemos que desde no sé, del siglo XVII, lo que sea, ya
hablábamos de que este espectador no es pasivo, sino que al final del día es quien termina de construir la pieza, seguíamos teniendo la idea de un proscenio y de una luz apagada y de un espectador que poco se mueve, de que poco respira, de que no puede encender un teléfono ni platicar con el de al lado, etcétera. Como esa inmovilidad que el teatro venía reproduciendo de un sistema social, ¿no? Entonces, en el momento en que decimos, no necesitamos eso, necesitamos que el público esté más cerca de nosotros, necesitamos susurrarle al oído, necesitamos que nos diga cosas también, necesitamos que tome la palabra, que tome la acción, que tome el espacio, que se ponga en la luz, ¿no? ¿Sabes? Ahí, ahí algo nos pasa también y difícilmente podemos dejar de pensar en que hay un otro, una otra con quien vamos a hacer algo juntos, ¿no? No es que venga que me vean o me escuchen, sino que vamos a dialogar sobre algo. Claro. Mm. Y me pregunto también, esto en el 2017, justo estábamos platicando de esta línea temporal que yo creo poner abajo también, donde hacer la descripción, tu sinopsis, porque es muy interesante cómo también el 2017 de repente parece un año demasiado productivo o de alguna manera tal vez con una situación, no sé si como personal o dentro del colectivo o de forma histórica, que fuera este devenir de tantas cosas en el 2017 en Pues comparación con otros años. claro, pues yo creo que lo que sucede, bueno, es que 2017, 18, lo que pasa creo que tiene que ver con que yo pocas veces trabajaba textos para alguien más, para esto que suelen decir por encargo, que no me gusta nada, o sea, que lo entiendo y que le entiendo que le llamen así, porque puede ser así, pero que no me gusta que se conciba así. Eh, y pasa que en el 2017 sí empiezan a llegar como estas invitaciones a colaborar en textos más grandes de creación dramatúrgica, digamos, colectiva. Entonces, a partir de solicitarnos textos breves. Llega esta experiencia, por ejemplo, también convocada por Teatros Sin Paredes, que es Babel, y es una experiencia muy rica poder leer, poder estar trabajando en conjunto con Ángel Hernández, con Luisa Pardo, con Sergio López. Entonces, el saber que estábamos trabajando para un proyecto en conjunto, a la distancia, y el podernos leer es algo muy rico, ¿no? Algo similar a lo que viví este año con el proyecto de Arto Confinado, que también es un proyecto que Ángel Hernández me invitó a participar, pero bueno, ahorita llegaremos allá. Ajá. Em, pero pasa eso, ¿no? Empiezan a llegar estas invitaciones de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. En Guadalajara me convocan en algunos colectivos a sumarme como dramaturga y también como directora. Y a la par, en ese 2017 llega nuestro queridísimo Cómo llegar a Fuente Ovejuna, ¿no? Que volvemos un poco a esta primera experiencia de Puerto de Valle y Shakespeare con La Tempestad. Con ellas también en algún momento tomamos a Lope de Vega y La Dama Boba para hacer nuestra fiesta de bodas, hablando de estas poéticas del cotidiano y estos rituales contemporáneos. Tomamos nuestra fiesta de bodas y hacemos una versión propia, una apropiación de La Dama Boba de Lope de Vega. Y en el 2018 tomamos Fuente Ovejuna para vivir un proceso de teatro del oprimido, bueno, tomando algunas herramientas de teatro del oprimido y generar esta primera experiencia de recorrido. Es una obra itinerante por varias estaciones, eh, que sería nuestra fuente ovejuna, ¿no? Una fuente ovejuna que refleja cómo estos conflictos causados por la violencia, por las distintas formas de violencia en el estado de Guanajuato, específicamente por una violencia sistémica, eh, siguen estando latentes, ¿no? Esta violencia de género, este feminicidio, del que a su modo Lope de Vega hablaba, bueno, sigue latente en México el día de hoy, en el estado de Guanajuato, cada vez. O sea, si en el 2018 era brutal y era urgente hablarlo, no podemos imaginar cuánto lo es en el 2021. Está muy cabrón. Y bueno, eso creo que tenía que ver un poco con lo que te platicaba del tema
de politizar, ¿no? No es que yo tenga miedo de salir a la calle, es por qué tengo miedo de salir a la calle, es qué me puede pasar, como el tema de si es lo mismo que un hombre salga a la calle, que una mujer salga a la calle por la noche, etcétera, ¿no? Empezamos como a dialogar sobre estos problemas, estos conflictos y también algunos mucho más, digamos, localizados en el mismo San Juan de Abajo. Eh, bueno, sí, utilizábamos como estas herramientas del oprimido para buscar una mirada crítica a conceptos como el poder, ¿no? Y por lo tanto el abuso de poder. ¿Quiénes son las figuras de poder inmediatas en la colonia? ¿Quién es el comendador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos traduciendo estos signos y estos personajes, estos símbolos de la obra de Lope de Vega a nuestro contexto del presente? Y pues ha sido una experiencia, creo que también de las más complejas, desde el momento de diseñar el proyecto, de diseñar el proceso, diseñar el recorrido. Nuevamente ahí está como el factor del espacio físico y de cómo queremos vivirlo, de cómo queremos poner el cuerpo en las calles, más que, creo que tardamos más tiempo en diseñar este recorrido y lo que iba a suceder en cada recorrido que un entramado de traducción de la obra, ¿no? Como que la prioridad está en otro lugar, en el proceso mismo, Claro. con eso, con Fuente Ovejuna. De repente, esto de situar un espacio, me sale la pregunta también de cómo dialoga todo esto con este estado específicamente, ¿no? O sea, cómo de repente, o sea, cómo es crear en Guanajuato estado, ¿no? Porque justo es todo lo que estás hablando. Es justo pues, todo lo que estamos ya intentando como a lo que se está llegando más bien con la entrevista, también siento. O sea, como si te han censurado, o sea, o cómo se ha censurado también el trabajo, cómo se ha discriminado, o sea, cómo dialoga en este estado, en este espacio político y también, o sea, yo digo, igual como estamos platicando, ¿no? Sobre el socioeconómico, político y cultural. Claro. Pues creo que aquí hay varios temas como dentro de ese. El primero tiene que ver con, al principio te hablaba como de tener que movernos, de entender que el escenario de nuestra práctica no es solamente León, ¿no? Ni es solamente Guanajuato, porque nosotras comenzamos a trabajar realmente en el estado de Guanajuato en el 2000, quizá 2016, 2000, o sea, es decir, a ser consideradas en una programación y no como que hubiera una convocatoria y tú aplicaras, sino de verdad de tener que mandar cartas cuando tuve el segundo, no, sí, el primer FONCA en el 2016, que era como, oye, queremos presentar algo, tengo un FONCA, ¿sabes? Es federal, no sé qué, tienes un espacio donde quieras que te muestre mi trabajo y fue así que Wow, surgió una oportunidad que realmente fue una experiencia de autoexplotación muy fuerte. Y ahí comenzamos como a buscar estas puertas del Instituto Estatal de Cultura, pero te estoy hablando de 2016 y de nosotras ir a ofrecer nuestro trabajo gratis porque es parte de un FONCA. Por otro lado, con esta misma idea de que no todo es Guanajuato, no todo es León, también pienso en cómo hemos y no hemos articulado redes entre los mismos creadores. Cuando te hablaba de este prohibido, pensábamos que nuestro teatro no era para teatreres y teatreras, y no era para gente de teatro, porque la gente de teatro veía eso que estábamos haciendo y totalmente decía, eso no es teatro, quién sabe qué están haciendo esos, o esto es un panfleto, en el sentido peyorativo del panfleto, porque a mí no me parece que lo tenga, pero bueno, este, había una crítica sobre el trabajo que estábamos haciendo que de alguna forma seguía dividiendo a los creadores escénicos, ¿no? Es como a los que hacen quién sabe qué, los que hacemos teatro, y vuelvo a marcar casi la O, y así, ¿no? Y creo que eso también impide muchas de las articulaciones posibles de los diálogos con las instituciones, ¿no? Como si nosotros no nos organizamos, ¿cómo vamos a organizarnos con un otro ente? No sé si soy optimista o no, de pronto creo que con el trabajo que hemos venido armando en la red de creadores escénicos, en este
pequeño chat de Facebook que existe y que más o menos ahí de pronto nos compartimos información y tratamos de participar en ciertos espacios de diálogo. Por ahí a lo mejor algo creo que va surgiendo. Al menos creo que algo le pasó al Encuentro Estatal de Teatro desde mi perspectiva, que hay mayor participación de otros municipios, que hay mayor apertura a otro tipo de teatralidades, que no necesariamente son este teatro del que hablábamos, italiana, más tradicional, vaya. Pero eso creo que también como la articulación fuera de la institución es un grave problema, ¿no? Por ejemplo, como entre la gente que hace dramaturgia, algunos nos conocemos, algunos nos hemos leído, a lo mejor no, como esas, incluso esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Guanajuato, bueno, en León, solamente he colaborado en dramaturgia con un colectivo que fue Factotum Escena, como también en el 2000, no sé si será 2013, creo que sí, eso no lo puse porque no me acordé del año, pero luego a checar. Pero únicamente con ellos en León, ¿no? Y de ahí todas las colaboraciones han sido fuera de León y de Guanajuato. Y por otro lado, el tema de la creación, o sea, cómo creamos, con qué creamos, es un tema súper complicado. Por ejemplo, creo que las instituciones de pronto siguen viendo como una especie de padrinazgo, de apoyo. O sea, realmente cuando le llaman apoyo es porque ellos piensan que están dando un apoyo y que tú con este monto único de 70,000 pesos vas a cubrir todos los rubros, ¿no? Y de pronto te das cuenta, sobre todo cuando ejerces varios roles, de que te estás mal pagando en todos, ¿no? Que estás cobrando 3,000 pesos por hacer una dramaturgia, que estás cobrando 5,000 pesos por hacer una dirección de tu propio proyecto, tu proyecto que tú estás gestionando, que tú estás dirigiendo, y es brutal, es triste. Y ahí está claro lo que hablábamos de por qué tienes la necesidad de buscar 5 proyectos, y que cuando digo proyectos realmente hablo de procesos, que cada uno te convoca al menos 6 meses de trabajo por 5,000 pesos. O sea, imagínate esos 6 meses de trabajo por 5,000 pesos. O sea, es ridículo cómo nos autoexplotamos. Claro que cuando estamos ahí, cuando lo estamos haciendo, lo disfrutamos y lo amamos y queremos verlo terminado o queremos verlo habitando otros espacios y convocando personas y todo, pero la realidad de cómo llegamos ahí es súper jodida. Sí, lo es. Raya más allá de lo absurdo, pero Sí, sí. sí. Y ahí yo no sé, es que tiene como que pasar realmente, es como invitar a la gente de verdad que está a cargo de estas instituciones y que diseña estas convocatorias y que propone estos presupuestos a que habite los procesos con nosotros y se dé cuenta o sea, de que no es apréndete un texto, vienes mañana y lo montamos la siguiente semana. O sea, que eso ya no pasa o que eso no pasa. Sí, o como qué Terrible. motivo, ¿no? Incluso pasaría, o por qué tendría que pasar, o por qué tendría que volver a Claro, pasar, por qué tendría que claro. volver a pasar. Eh, Fíjate, Sí, ya llegando como al 2018, porque también ahí encuentro a Civil y es algo que está como volviendo, ¿no? En este 2021 y que amablemente me invitaste y que quiero sí. ver y ir y también, pues creo que también tiene que ver, vaya, con estos procesos, bueno, más bien como estos sucesos históricos, porque a pesar de que no ha dejado de pasar un montón de cosas en los últimos 30 años y más para atrás, o sea, desde que, pues ya, la modernidad, pero yo creo que estos últimos años, del 2018 para el 2021, también han sido como, o sea, ¿qué sucesos históricos influyen también dentro de tu trabajo? Porque ya estamos hablando como de eso, ¿no? De cómo la vida personal y cómo estos momentos afectan o afectivos incluso acuerpan, pero ¿y qué pasa también con esta otra parte histórica? O sea, ¿cómo influencia el trabajo? También lo hemos estado Claro. platicando, pero me gustaría que también hablar dentro de lo de civil, o sea, porque civil se me hace también un proyecto muy interesante. Sí, sobre todo, como
pensando en que son proyectos, procesos de largo aliento, ¿no? Por ejemplo, Civil lo empezamos a pensar, a diseñar, no sé si era como finales del 2017, una cosa así, haciéndonos estas preguntas sobre la guerra contra el narcotráfico, sobre el gobierno de Felipe Calderón, sobre conceptos tan naturalizados y normalizados como el crimen organizado, ¿no? ¿Qué significa nombrar crimen organizado cuando pareciera que está más organizado que un mismo gobierno, ¿no? ¿Qué significa hablar de un narcoestado? Y eso, cuando todavía no era tan latente en Guanajuato, ¿no? Me atrevo a decir que todavía en 2017, 18 no estaba tan encendido como en el día de hoy. Entonces, sí, comenzamos a hacer nuestras preguntas, continuamos, mejor dicho, relacionándonos con otras lecturas ahora en torno a estos temas. Por ahí encontramos un trabajo impresionante en ciertos periodistas, por ejemplo, en este caso de Civil, al trabajo de Daniel Arrea, fue como una gran guía. Te decía, ¿no? Como estas otras bibliografías. También creo que desde esta búsqueda con cómo llegar a Fuente Ovejuna, nuestro trabajo empieza a contaminarse mucho también por las luchas sociales de Latinoamérica, ¿no? Tenemos un par de colaboradores que es Cristian Aravena y Brian Smith, ellos son chilenes y han sido colaboradores también de los procesos comunitarios y de las creaciones en general del colectivo desde el 2018-17, una cosa así, y por lo tanto también han traído una contaminación eh, muy fuerte política a nuestra creación escénica, ¿no? Entonces, por ahí también es que nos empieza a interesar estudiar la práctica ajena y por otro lado la práctica propia desde el lente del teatro político, que podemos encontrar ahí, que nos resuena, que no nos resuena, claro, ¿no? Por ejemplo, esto que hablabas hace rato sobre la censura, de cuántas formas puede vivirse la censura. Yo tengo la certeza de que en algunos momentos, como con cómo llegar a Fuente Ovejuna, el trabajo del colectivo ha sido invisibilizado, ha sido muteado, ¿no? Claro, tienen una presentación, pero nadie se entera que hay una presentación, solamente por nuestras redes, solamente por nuestros contactos, solamente por la gente que nosotras tenemos alrededor. Y yo no creo en esta casualidad de no se hizo publicidad ese día o esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa ha sido la principal forma de censura con nuestro trabajo, con cómo llegar a Fuente Ovejuna. Claro, nadie quiere ver cómo al final queman al comendador y la figura que le damos, o cómo agarran a palos la piñata del comendador / gobernador, ¿no? Nadie quiere ver eso en el gobierno, sobre todo cuando es un recurso del Festival Internacional Cervantino. Pero, bueno, esta fue una forma de censura y la invisibilización. En el 2000, con Aparte, tuvimos otra en León que fue muy sonada y que nos dio publicidad, mucha publicidad, con el gobierno de Bárbara Botello, con Aparte, que por ahí no se filtraba, compartíamos un video de un registro donde una de las vecinas del barrio arriba decía que Bárbara Botello era una borracha, que no sé qué, y ahí estaba el video, ¿no? Realmente era una crítica sobre el espacio físico del barrio arriba, pero hacía este comentario. Y después de eso salió el PRI, siendo el PRI, diciendo no les pagamos para que nos peguen, literalmente. Y entonces era como, ¿qué? Y el PAN nos abría las puertas de sus espacios para presentarnos, y era como, esto es ridículo, volvemos a lo absurdo de lo absurdo, ¿no? Que gracias, pero no gracias. Bueno, y a partir de ahí, en Aparte, ya dejábamos una silla vacía para cuando la alcaldesa quisiera venir a ver nuestra obra, que eso obviamente nunca pasó. Pero bueno, esa forma de censura, al contrario de ser censura, nos dio bastante publicidad. Ya sabes que los medios no muchas veces se preocupan por lo que está pasando en la escena cultural local, ¿no? Entonces nos dio bastante publicidad en ese momento. Eso en cuanto a la censura, que es uno de los temas, pero el tema de cómo producimos creo que sí es algo
no sé, que debemos atender de alguna forma, no sé cómo, y espero que también este trayecto de entrevistas y de la investigación que ustedes estén realizando a lo mejor nos dé un poco de luces sobre cómo podríamos continuar esa búsqueda. Pero, bueno, estábamos hablando de civil y de las búsquedas. Te decía que empezamos como a indagar nuestro trabajo desde esas líneas también de la práctica del teatro político, ¿no? De los desbordes posibles que pueden llegar a tener las artes escénicas, que el teatro, bueno, creo que para nosotros desde hace rato pasaba, pero que el teatro no solamente comienza y termina en la sala, ¿no? Sino que esperamos que cada uno de nosotros y cada uno de los asistentes podamos seguir pensando y seguir reflexionando sobre lo que acabamos de experienciar de forma posterior, ¿no? Eso como una suerte de desborde y también como a través de acciones específicas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando en Fuente Ovejuna aprovechamos la escena final también para sumarnos a ciertas exigencias de justicia de los familiares de personas desaparecidas, de una de las tantas chicas asesinadas aquí en León, Guanajuato, Sarsi, no sé, como aprovechar, usar la escena para esa otra finalidad que para nosotros no es otra, ¿no? Sino que es la misma, solamente que abordada desde una forma distinta. Pero creo que tuvo mucha influencia eso, este trabajo con los compañeros chilenos que nos obligamos un poco también a documentarnos desde otros lugares. Si ya antes veníamos trabajando con herramientas de la sociología y de la antropología para abordar los ejercicios comunitarios, como que se vuelve más una práctica necesaria en cada una de nuestras puestas en escena, abordar algunos textos críticos también, ¿no? De política, de filosofía, no sé. Claro. Eso es verdad. No sé si, No, no, sí, sí, bueno, sí. pero No, algo importante es que con respecto a civil era ese, ¿no? Es ese largo trayecto. claro. Civil apenas este fin de semana pasado se presentó por primera vez en León, Guanajuato, ¿no? Es una obra que de hecho estrenamos en Guadalajara y que ha estado en el Festival Escénica, ha estado en ¿dónde más? En el Encuentro Estatal de Teatro, pero acá en León no se había presentado, ¿no? Entonces recién estamos como teniendo la experiencia acá y haciéndonos las mismas preguntas que cada vez son más pertinentes aquí en el municipio. Y la verdad es que encontramos muchos ecos importantes. Y con Civil pasa esto que te decía, ¿no? Que si bien hay una dramaturgia, la dramaturgia está situada desde estos tópicos de la investigación que pasamos. Y es como compartir con el público las preguntas que nos hicimos y más o menos lo que fuimos encontrando, ¿no? Hay una escena en la que compartimos como una serie de biografías de personas que se enlistaron al ejército, ¿no? Y que son tomadas algunas de ciertas ficciones, algunas de los textos documentales que leímos de Daniel Arrea y de otros autores que ahorita no recuerdo, pero es como compartir toda esa investigación de una forma dinámica, de una forma lúdica y que por lo tanto permita como otra forma de criticidad, ¿no? Una criticidad lúdica también a través de estas dinámicas del juego de mesa, de actividades en conjunto, hacer dramaturgia a partir de los discursos políticos de Felipe Calderón, por ejemplo. O sea, son lugares que pueden parecer súper acartonados, que pueden ser súper tristes también, claro, pero es interesante como tomarlos para producir una experiencia política y estética con ellos. Sí. No, sí, no, no, no te preocupes. De hecho, esta plática ha sido bastante orgánica. O sea, yo tengo aquí, se supone, un guión Todo ahí. sí, pero ha sido así como tocando cada punto y moviéndote tú sola. Y no sé, eso me ha gustado mucho porque pues me da más tiempo para atender a cada una de las cosas que nos vas compartiendo. Y también de atender pues esta línea de escritura, digo escritura porque aquí la tengo como escrita, ¿no? Claro. Pero temporal de todo el trabajo.
Y también me pregunto, fíjate, porque ya ahorita ya abarcamos prácticamente las preguntas aquí de la entrevista, pero quiero sumarle un poco más hacia tiempos más actuales. O sea, no quiero saltarme, si quieres, sería increíble que me pudieras como nombrar algunas de estas también obras que tienes aquí para llegar también a la bendita situación de la pandemia. Porque parece también algo importante de mencionar junto con la idea de la creación en Guanajuato, ¿no? O sea, Sí, como ahora pandémicamente se crea en Guanajuato, siento yo. sí, bueno, ahorita que dices pandemia y también cómo podemos por ahí no saltar nosotros trabajos, yo no sé, creo que antes de confrontarnos con esta forzada distancia social y este problema de salud que ha implicado COVID, creo que antes de eso tuvimos que reconocernos en el marco de otra pandemia y que yo sé que de esto ha habido infinidad de charlas, pero que también está bueno que lo toquemos acá, que ha sido las prácticas patriarcales y la reivindicación de nuestros lugares como creadoras, como dramaturgas en la escena, no solamente en la escena leonesa y en la escena guanajuatense, sino en general, ¿no? En la escena y en el mundo. En el 2018, sí, en el 2018 viví uno de los primeros procesos de ser convocada y de convocar solo a compañeras para una creación escénica, digamos, feminista, ¿no? Digamos, solo, con participación solo de mujeres, convocando temas que a nosotras nos movían y utilizando una herramienta de creación dramatúrgica que además fuera expansiva, que nos permitiera sumar a otras compañeras de todo México, de cualquier parte del mundo. Y trabajamos con una dinámica que diseñamos que se llamaron los anticurrículums, que era una convocatoria para donde compañeras de cualquier lugar del mundo podían enviarnos sus textos en cualquier formato que quisieran, donde nos compartieran prácticas anticurriculares, ¿no? Es decir, cualquier práctica no funcional, pero que te permitiera tener placer, que te permitiera disfrutar, que te permitiera ser tú misma sin necesidad de la productividad, ¿no? Eliminar este factor productivo. Y por ahí recibimos bastantes materiales y con esos materiales fuimos construyendo una suerte de dramaturgia que al final se montó en una casa abandonada en Guadalajara con 4 compañeras en escena, en estas escenas, microescenas, y fue una pues, experiencia muy, muy chida, pero que además dio pie a unas siguientes invitaciones a procesos y proyectos de este tipo, ¿no? Como la adaptación que hicimos a Casa de Muñecas de Ibsen con otro colectivo de Guadalajara que se llama Tramando Teatro, en el que también nos enfrentamos a un proceso similar, ¿no? Yo iba solamente a colaborar como dramaturga, en el proceso algo se rompe con la parte de elenco y dirección, en una dirección masculina, y deciden que me quede a dirigir también el proyecto, ¿no? Entonces, fueron momentos no solamente de reconocer eso en la práctica, sino que la práctica nos sacudiera en la vida y decir, claro, si volvemos esta hojita escrita de la cronología, me doy cuenta que yo empecé a trabajar casi en su mayoría con compañeros, ¿no? Con excepción del monólogo para 2 actrices que están Ninora Medina y Viridiana Gómez, todos los otros proyectos eran con hombres, eran hombres en escena, hombres en escena. Dije, claro, y me permitió como revisar mi propia práctica y decir, qué extraño, pero también qué político es esto, ¿no? Volvemos al otro lugar, decir, no soy yo, es todo. Y por ahí, pues la práctica artística nos da ese privilegio también, ¿no? De sensibilizarnos, de permitirnos ser autocríticas y de tener de pronto con quienes compartir esa autocrítica. Y nada, quería como pasar por ahí antes de llegar a la otra pandemia, porque
que pues nada, me parece necesario cómo nos hemos ido reencontrando y cómo también ese pensarnos como y entre mujeres ha modificado la práctica de escritura y de puesta en escena. Em, por ahí también, creo que además de estos proyectos de solo dramaturgia, llegamos a 15, que fue uno de los proyectos de teatro comunitario más recientes con Les de Abajo, y que también trabajamos la dramaturgia a partir de estas preguntas a propósito del género como construcción, del género como performatividad, del género como algo no dado, no definido por el nacimiento, con adolescentes. Entonces eso fue algo, no sé, que te permite también regresar a tu propia adolescencia y decir, bueno, yo no viví nada de esto, ojalá, ¿no? Pero bueno. Y lo menciono 15 porque también, así como en algún momento te platicaba de esta experiencia de convocar a escritos libres de compañeras para nutrir una dramaturgia, en 15, como está dirigida a adolescentes, nos valimos de unas otras herramientas para construir la dramaturgia. Por ejemplo, una suerte de chismógrafo. No sé si a ti te tocó jugar al chismógrafo o tener un chismógrafo en tu escuela, pero bueno, el chismógrafo fue una especie de instrumento de consulta lúdico que hicimos como para que los chiques del laboratorio, bueno, entre los chiques del laboratorio diseñamos todas las preguntas, le dimos forma y luego ellos se encargaban también de socializarlo con sus compañeros y de tener como un concentrado de respuestas. Es algo muy cabrón porque un ejercicio tan lúdico y que también puede ser divertido y que puede ser ahí como todo morboso y lo que sea, se vuelve de pronto algo tan oscuro cuando llegamos a ciertas preguntas, ¿no? Como la cantidad de adolescentes que contestaron ese chismógrafo que han tenido experiencias de abusos en casa o que han sido violentados de distintas formas en casa o en la escuela. Entonces, digamos que ese tipo de instrumentos que nos permitan convocar desde otros lugares también han sido como herramientas valiosas en la dramaturgia. Eh, hemos tenido sesiones también como especie de focus group para que surjan algunos textos. Eh, jugamos mucho, ¿no? Creo que gracias a la práctica comunitaria, en específico con niños y adolescentes, hemos generado como partituras de juego y partituras lúdicas y dinámicas que nos permitan como escribir a partir de eso, escribir más con el cuerpo, creo que va por ahí. Eso, y ¿a dónde vamos a llegar? Tan orgánica que ya no sé en dónde estoy. Ya en la pandemia, claro, íbamos a la pandemia. Bueno, por ahí va, por ahí va. Sí, sí. Hablando precisamente de estos dispositivos de creación, de dramaturgia, uno de los primeros, fue como una de las segundas experiencias a las que fuimos invitadas a trabajar, y esta que mencionábamos hace rato, fuera de la entrevista, es La Reina de Lagos, que surge de una pulsión y de un primer texto que escribe Diane Chauri, de Jalisco, y ella nos invita a una creación colectiva con este texto y esta pulsión. Y lo que sucedió fue que en conjunto diseñamos una experiencia por paquetería, ¿no? Donde la dramaturgia, digamos, final de la obra a distancia, termina concentrándose en un paquete como de Amazon, con distintos objetos, con distintas instrucciones. Hay un pequeño instructivo como este que está acá, donde se va guiando a los invitados a seguir ciertas instrucciones, a utilizar el WhatsApp, a abrir ciertas ligas de video, a conectarse al final a una sesión de Zoom para cerrar la experiencia, a brindar con nosotras. Es decir, la dramaturgia termina constituyéndose en un tarot y en una suerte de instructivo de viaje, ¿no? Es una experiencia que ha tenido como muchas facetas, porque claro que es un reto de pronto trabajar con tantas medialidades y
y generar narrativas, como articular las narrativas de distintas medialidades, pero también es algo que disfrutamos mucho por la búsqueda, por confrontarnos a nosotras desde esa distancia, desde la misma distancia, y sobre todo la distancia en un tema, regreso al ejemplo anterior, en un tema tan escabroso, en un tema tan preocupante, tan jodido como es hablar del feminicidio, en este caso en Lagos de Moreno, sobre todo de una compañera cercana, ¿no? Entonces eso complejiza, carga de energía, la experiencia, las relaciones y los procesos. Y sumándole a esto la distancia de la pandemia que decidimos ir respetar y decidimos trabajar así como estamos ahora. Y fue algo muy complejo, pero también creo que muy poderoso por esas implicaciones. ¿Qué más? Bueno, aparte de esta experiencia de pandemia, trabajamos para un formato presencial en un primer momento, otra obra para público infantil que fue Príncipe Warhol. Eso lo trabajamos en coautoría con Alex Carrillo y José Paredes. Al final, esa obra se presentó, se estrenó, ese es mi perro, se estrenó y después vivimos algo que pensábamos que era una censura, precisamente por el tema de la forma en la que se aborda la construcción de género en Príncipe Warhol. Al final del día, parecía que no era eso, sino que era la pandemia. No estamos seguras todavía de nada. Wow. No, de verdad que no. Escabroso. ¿No? Sí, sí, porque al final del día se llevó a cabo de manera virtual, pero la difusión que se tuvo para esta obra de manera virtual, la gente que se convocó, las escuelas, como ya no había escuelas, no se convocó a escuelas, entonces fue un número muy, muy reducido de personas a las que tenía que haber llegado la obra con un programa nacional de teatro escolar. Entonces eso fue muy, muy, pues no sé, muy, muy desesperanzador también, porque son son temas súper urgentes en nuestro contexto también, ¿no? Así como estamos hablando de estas formas de violencia, hablar de la homofobia y de las construcciones de género también más libres para niñas y adolescentes es súper necesario. Y, ¿qué más? Bueno, hablando un poco conectando este tema de la pandemia con lo que preguntabas hace rato sobre cómo es crear en Guanajuato, aparte de lo que ya dije del dinero, aparte de lo que ya dije de todo lo demás, creo que en este momento para mí es imposible escribir sobre Guanajuato sin pensarnos y sin situarnos en este contexto de violencia. Y de ahí fue que escribí, digamos que es uno de los últimos textos cortos, que se llama Estado y Peste, y fue una invitación de Ángel Hernández también para trabajar con la UAM Coajimalpa, y pues fue un texto que se llama eso, Estado y Peste, que habla sobre el contexto actual de violencia en Guanajuato. Creo que ese es como algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Que tenemos que situarnos ahí, y por más terrible que sea, no sé, creo que el teatro, la escena tiene una responsabilidad ahí también. Claro. Eso. Claro. Y de repente, bueno, mira, esto también, yo creo que también puede servir un poco para dar como ese círculo, ese cierre, como, o sea, cómo ves el futuro, o tu futuro, dentro de toda esta panorámica, dentro de la creación misma. O sea, yo sé que justo como dices, hay frases de repente como desesperanzador o lo que fuera, que también de repente que no se lo cuestiona, pero Claro. es tú. Sí. Pero sí, el presente es desesperanzador, sí, totalmente, pero creo que ese es como el motor que nos ocupa, ¿no? El motor que nos tiene que llevar a algún sitio. Pienso que, por un lado, que nuestra creación escénica tiene que seguir aperturando estos espacios críticos, pero también estos espacios
de afecto y de cuidado entre nosotros. Obviamente necesitaríamos no sé qué número de cantidad de espacios para acompañarnos en estos momentos, pero al menos saber que, que nuestra creación escénica trae consigo uno de estos espacios de acompañamiento, de escucha, de cuidado mutuo, me gusta saberlo así, ¿no? Y creo que eso es algo con lo que creo que seguimos aportando. Mm. Por otro lado, pienso en qué otras herramientas vamos teniendo, vamos aprendiendo. A mí, esta maestría que recién inicié este año gracias a la pandemia nuevamente, me está dejando también otras necesidades, ¿no? La necesidad de seguir aterrizando eh, la teoría en nuestras prácticas desde un colectivo, en nuestras prácticas. ¿Escuchas bien? Porque yo aquí tengo Ah, una fiesta de... no, Ok, no te ok. preocupes. La fiesta se quedó allá, Ah, lamentablemente. qué bueno. Bueno, una fiesta desagradable. Ah, bueno. Eh, no, sí, te decía, ¿cómo podemos aprovechar esas herramientas teóricas en nuestra práctica que ha venido siendo un tanto empírica desde ciertos lugares y contaminante desde otros? Entonces, eso nos interesa mucho como estudiar la práctica del comunitario y la práctica independiente de un colectivo con estas herramientas teóricas, darle más forma. Y finalmente, hablando de dramaturgia, ahora que estaba revisando este recorrido que te mandé, pienso que es muy fuerte, yo ya lo había pensado antes, pero me lo recordó bastante, que es muy fuerte que los textos que hemos venido haciendo en el marco de los teatros comunitarios no figuren como textos en ninguna parte, ¿sabes? O sea, son como textos que escribimos y que cada quien se queda con sus textos o que de pronto se escriben, se transcriben, ¿no? Ves los videos de las puestas en escena y empiezas a escribir la obra. Eso es algo muy, no sé, pasa, ¿no? Pero el tema es como que me gustaría que también esos textos de la dramaturgia comunitaria se puedan consultar en algún lado, se concentren en algún lado, no sé si es una publicación digital, no sé si es, no sé qué forma tenga, pero que veo urgente trabajar en eso, ¿no? Eh, eso, concentrar la dramaturgia comunitaria, es como visibilizarla como un otro brazo de la escritura escénica. Creo que eso es necesario, urgente también.